Primera consulta, ¿pudieron armar los grupos? ¿Quién sí, quién no? Yo sí, ¿Grupos de qué, profe. profe? En Yo sí. eh, en el archivo que les envié, el primer punto que era como fundamental para comenzar era que puedan armar un grupo entre 5 y 7 personas, ¿sí? Ah, listo. La idea de este trabajo es justamente que puedan armar los grupos para poder problematizar sobre lo que les envié. ¿Vieron los videos? ¿Alguien vio? ¿Alguien no? No Yo se peleen. no lo Sí. vi, profe. Yo no lo vi. Yo tampoco, profe. Hoy nosotros nos íbamos a juntar para hacer ya el trabajo. Bien. ¿Quién Yo sí? los vi, profe. Billy. ¿Cuál viste los dos? Sí. Bien. Comentame el que te haya resultado o con el que hayas estado de acuerdo. Hay uno con el que yo quiero hacer una aclaración y merece hacerla. Así que, bueno, pero primero quiero que me expliquen los videos que entendieron o que vieron. Em, a ver, el del doctor sería no, sino el del chico, Bien. el que nos contaba su experiencia. Ujú. ¿Qué También, comprendiste, qué bueno, comprendiste de eso? Si hay algo que te acuerdes. mm, a ver, no sé, dígame qué quiere que le cuente específicamente. No. ¿Qué entendiste de la experiencia que él contaba, que ella contaba, que él contaba? Porque en realidad es una masculinidad, no me acuerdo cómo es que se define, como... Trans, Sí, es es un una chico masculinidad trans él. trans, es una masculinidad trans. Este, él se definía justamente de esa forma, ¿y qué lograste entender de lo que relató en cuanto a las complicaciones o su vida, en realidad su vida social, cómo la llevaba adelante? A mí lo que más me quedó es que él contaba que en ningún grupo era suficiente, por así decirlo, Ujú. que en ningún grupo va. Eh, que en las mujeres, con las mujeres, lo tomaban como marimacho, decía él, Sí, algo y así, sí. después cuando ya es un chico trans, no lo toman como chico suficiente para ser un chico, ¿se entiende? Sí. Tommy, Eso fue lo que más me quedó. buenísimo, gracias, Pili. Tommy, ¿vas a decir algo? Tomás. Naim, perdón. No tengo Habías nada. abierto el micrófono, por eso pensé que ibas a decir algo. No. ¿Alguien pudo ver el otro video, el de Esi? No, yo los voy a ver hoy a la mañana. Bueno, a ver, principalmente, lo que van a tener que tener en cuenta y por qué yo les di este trabajo. Venimos trabajando, venimos viendo, lo que en publicidades veníamos viendo, la venta de emociones en relación a los productos, ¿sí? Cuando para venderte un producto, primero tengo que generarte la necesidad de tener que tenerlo. Y para eso necesito venderte una determinada emoción que supuestamente a vos te falta para poder eh, meterte ese producto que va a saciar esa falta que vos tenés. Vimos en el último trabajo que en realidad, además de esas emociones, hay un texto que habla de la mercancía del cuerpo, ¿sí? El cuerpo como consumidor, pero también como producto a vender. Y vi que me escribieron sobre ese texto y utilizaron terminología como heteronormatividad, como, bueno, estereotipos de lo masculino y estereotipos de lo femenino. Y lo que yo les propongo a ustedes también, además de empezar a ver lo que son las influencias sociales, lo que tiene que ver con la obediencia, con la complacencia,
empezar a pensar si se puede hablar más allá del género, ¿sí? Como saben, las nuevas categorías de género, el nuevo colectivo de género, LGTBIQ, y el signo más, dan cuenta este, de, de las nuevas, de los nuevos géneros que empiezan a querer visibilizarse, ¿sí? Entonces, por eso, Profe, sí, en lo de la comunidad LGBTQ+, ¿es más sí. largo ese nombre o queda ahí? No, es mucho más largo. Ah, Porque, ¿qué pasa? El colectivo lo que hace es justamente denuncia los distintos géneros que hay mm, y empezar a visibilizar todos estos tipos de géneros, ¿sí? Porque son siglas por ejemplo, la Q es la sigla de género queer, que es una nueva designación. Alguien, eh, un referente o una referente o une referente, es Preciado. Preciado ha sacado libros y justamente lo que habla es del transgénero, que lo que habla es publica actividades publica libros, perdón, este, como Beatriz o como Paul. Y justamente hace esto para visibilizar esas problemáticas que hay en cuanto a modelos normativos de género. Yo a ustedes les di masculinidades justamente porque mi intención es comenzar a visibilizar esa problemática que nos sucede a todos, todas, y de repente poder dar cuenta de eso en el área social, en lo cotidiano. Las violencias que se ejercen. Estamos hablando de una pandemia y el reclamo también social es de la nueva pandemia, que es justamente una mujer muerta, asesinada cada 23 horas. Entonces tenemos una problemática mayor. Digo, tenemos una problemática en salud, este, en cuanto a una pandemia por un virus, ¿no? Pero de repente tenemos una problemática social que está enlazado a la violencia de género. Yo hace un tiempo hice un trabajo en Casa Trans. Eh, Casa Trans, para que sepan lo que hace, es justamente alojar a la comunidad trans que viene de distintas partes del mundo. ¿Qué pasa? Hay chicos y chicas que de repente, por no poder estar en sus casas porque sufren violencia justamente por la asunción de su género, se van de esos lugares y se escapan de las casas y van a este tipo de alojamientos, ¿sí? Que ellos lo que hacen, ellas y ellos, los que hacen es justamente conseguirle lugares para poder dormir y llevarlos o acercarlos al sistema de salud para que logren de esa forma poder tener un mejor seguimiento en cuanto eh, a vacunas que se haya tenido que dar y que no se dio, o en todo lo que implica el sistema de salud, ¿no? Y se encuentran justamente con esta problemática. Una mujer trans, eh, como sabrán, no va al ginecólogo, tiene que ir al urólogo. Este, y es discriminada desde el mismo sistema de salud. Un chico trans, como pasó eh, pero profe, con, ¿cómo iría al ginecólogo si no tiene útero y todo eso? bueno, Ah, no un sé, chico, digo de la ignorancia, ¿no? claro, un chico trans tiene que ir un chico trans tiene que ir, una masculinidad trans, tiene que ir eh, como es, al ginecólogo. Pero una mujer trans o una feminidad trans
tiene que ir al urólogo, justamente por ese motivo. ¿Por qué? Porque el órgano reproductor, y ahí vamos a lo biologicista, no condice con la especialidad médica, ¿sí? Por eso lo que vos decías, Tommy. Una mujer trans no puede ir al ginecólogo, tiene que ir al urólogo sí o sí. El urólogo es la especialidad médica en que atiende a las masculinidades, ¿sí? Sí, sí. Vamos en términos biológicos, al hombre, en términos biológicos, ¿sí? Claro. Y el ginecólogo en términos biológicos a la mujer. Pero justamente esto, hablamos de vulva y de pene. De eso hablamos en términos biológicos. A ver, quedan 10 minutos. Se corta, hacemos como la otra vez, pongo un nuevo enlace para poder ingresar. Volviendo a esto, lo que trato de que vean ahí justamente las problemáticas que surgen y que nos surgen justamente con estos mandatos o directivas que todos tenemos que cumplir. A los hombres también se nos exige determinado comportamiento. Bueno, ¿qué pasa con esos comportamientos? ¿Cuáles son? Porque de repente están naturalizados y de repente como están naturalizados son mucho más difíciles de poder deconstruir para justamente abrirse al otro. La violencia que se ejerce es también en los hombres, ¿sí? Uno tiene que responder a determinadas conductas para poder dar cuenta que uno tiene que ser hombre, ¿sí? No sé si a alguien se le ocurre algún ejemplo de Profe, esto. eso de lo que estás diciendo es como que los hombres no pueden llorar, no pueden mostrarse débiles ante nada. No sé Exactamente. ¿Qué es qué, la debilidad? qué sé yo ahora. No te Bueno, podría decir. pero para vos, ¿qué es la debilidad? Y, pero depende en qué situación. Ponele. Vos me Física dijiste o que, mental. vos me dijiste que no podían llorar, que no podían ser débiles. La falta de Mm, poder. Bueno, De valentía. bueno, ahí está. bueno. Vos me decías física o mental. Bueno, física. ¿Cómo se trata a un hombre o a lo que consideramos una masculinidad o lo que consideramos biológicamente un hombre que es débil? ¿Qué Y adjetivo se cuando, le... por ejemplo, vos ves a un tipo en una playa todo trabado, todos los remúsculos, vas a ver, es un poco más fuerte que un chaboncito que es un poco más escuálido, Ujú. qué sé yo. Ahí tendrías un poco la debilidad Bueno, física. ¿y qué adjetivo se Después, le, qué adjetivo igual, se le bueno, da a esa persona? eh, adjetivos, Sí. flaco, Digo, en mi época era larva, por ejemplo. ahora no sé. ¿Sí? El chabón es una larva, porque no tiene músculo, no tiene nada, flaquito, todo, claro. Digo, y eso genera violencia. Y se genera violencia desde Claro. el discurso. ¿Sí? Denigrar al otro por su condición física es violencia. Y, y vamos a ver también feminidades. En las masculinidades, y es el punto más fuerte y central a mi criterio, ¿sí? Y esto, como siempre les digo, no tomen lo que les digo, yo critiquen lo que digo. Y criticar es decir, estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. ¿Y por qué? Nunca tomen lo que yo les digo, siempre critíquenlo. De esa forma se construye conocimiento, criticando. Profe, Sí, claro. Sí. yo había escrito en el último trabajo que el cuerpo como que habla, ¿viste? No sé si lo Ujú. leíste en mi trabajo, sí. Sí, Y yo lo había visto desde ese punto, como desde un cuerpo que puede llegar a hablar en la sociedad, puede llegar a generar discriminación en algunas personas. totalmente. Eso que decís de que el cuerpo habla,
tiene que ver con esto que estamos viendo, justamente, con influencia social. ¿Por qué? Porque está normativizado que el cuerpo sea de una determinada forma. Habíamos visto en el texto anterior la cultura de la delgadez, ¿se acuerdan? Este, y, y a propósito, y no por nada, les puse una publicidad a ustedes que está justamente Cristiano Ronaldo cuando hablamos de narcisismo. Para las y los futboleros, Cristiano Ronaldo cuando patea un tiro libre, se queda viendo cómo lo pateó. En las pantallas del estadio, se queda viendo Ah, sí, todo. cómo pateó, claro. El ¿Qué, chabón se reama. qué mejor, qué mejor muestra de narcisismo que esa? De repente esa persona tiene un amor por sí mismo que no le permite crecer en un montón de otros aspectos. O el pase que dio, todo ese tipo de movimientos se queda viendo en las pantallas. Eh, y bueno, y ese tipo de cuerpo, ese tipo de mostrarse ser, es lo que conlleva justamente a determinadas violencias. Y, y como eso está socialmente naturalizado, no se cuestiona. Hace un tiempo hay una serie argentina que era Casados con Hijos, que todavía le siguen dando, donde ustedes pueden ver tranquilamente lo que yo les estoy diciendo. Digo, Pepe Argento tiene que ser futbolero, tiene que tratar despectivamente a la mujer, a los hijos, a la hija, a la vecina, avala que el amigo vaya a cabaret. Había un capítulo, creo que era que un chabón, como que era como un mirón, y en la época todos se habían reído, y ahora como se fue canceladísimo ese capítulo. Tipo, Bueno, en Twitter están tirando mierda todo el tiempo. Capítulo era re Eh, bueno. sí. sí, yo quería decir que últimamente van a hacer una obra de teatro de Casados con Hijos. Ujú, Y Erika Rivas, la actriz de María Elena, sí. siguió el proyecto, lo rechazó porque no querían cambiar el guión. Dice que el guión es muy anticuado para la época, para estas épocas contemporáneas. Creo que quería poner chistes de que el patriarcado se iba a caer y cosas así, no le aceptaran el guión, y eso fue, supuestamente. Ah, eso me contaron. Exactamente. Claro, eso. Cuando se habla de patriarcado y machismo, no son lo mismo, ¿sí? Patriarcado es el discurso que se baja, y el discurso, entiéndanlo ustedes como el lenguaje, y también lleva sus símbolos, ¿sí? Una palabra tan sencilla como todes repercute muchísimo y tiene grandes resistencias. Muchos se agarran y esto es una apreciación personal, ¿sí? Muchos se agarran que deforma el lenguaje. De repente con murciélago nadie se preguntó por lo mismo. Googlear, de repente lo toman como verbo y nadie se pregunta sobre eso, nadie lo cuestiona, ¿sí? El todes empieza a resquebrajar ese discurso que teníamos antes, ¿sí? ¿Cuál era el discurso? El sistema binario, el varón y mujer, no existe otro. Y si hay otra cosa, tiene que ser subsanada, ¿sí? Tiene que ser operable. Digo, hay personas que se las denomina hermafroditas, ¿sí? ¿Saben lo que es? Sí. Perfecto. Bueno, tiene que ser subsanado eso. O es varón o es mujer, no puede ser otra cosa. Entonces se la somete a una operación. Y dependerá del órgano que tenga más desarrollado la operación que se le realice. Y en ese es el mejor de los casos. Después iremos con lo que se espera para esa familia, el tipo de persona o el tipo de sexualidad que debería haber llegado a la familia.
¿Por qué digo esto? Porque hay familias en las que ser el primogénito varón tiene un peso importante, muy superior a que sea una mujer, ¿sí? En términos biológicos hablando, ¿no? Que sea varón o que sea mujer tiene un peso distinto. Me pasa en mi familia que el primogénito sea varón y va a llevar el apellido de, y va a llevar adelante el apellido. Bueno, Igual tiene creo que un eso peso puede pasar importante. también en muchas culturas, va, qué sé yo, la cultura inglesa o cualquier tiempo, los que tienen reyes siempre es el primogénito varón, que es el rey. Bueno, bueno, quien va a llevar adelante el reinado es el varón. Corto, les paso el link porque se va a cortar, ¿sí? Y seguimos. Bueno, vale.